Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Cuando Abraham envía a su siervo, que dice la escritura, criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, o sea, su mayordomo, su jefe de escuadra, su capitán de siervos, etc. Cuando él lo envía a conseguir esposa para su hijo Isaac, todo el capítulo 24 de la Escritura, un capítulo extenso donde nos relata todo el proceso, un capítulo de 67 versículos, no nos presenta en ningún momento el nombre de ese siervo, sino que él dice, yo soy criado de Abraham, y está hablando, se presenta, lleva los dones, lleva la caravana de camellos, bueno, se conoce con Rebeca, todo lo que está allí descrito, hace toda la negociación, atiende primero lo que es la comisión antes de comer, todas las enseñanzas que podemos sacar nosotros de allí. Pero si queremos saber quién es ese siervo, entonces no lo vamos a encontrar allí en el capítulo 24, no, a pesar de ser tan extenso ese capítulo, sino en el capítulo 15, mucho antes, cuando aparece Jehová en visión a Abraham y le dice que va a tener un hijo. Dice el segundo versículo del capítulo 15, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces ahí por fin sabemos quién es el que sería el heredero, o sea, el más viejo de toda la servidumbre de Abraham, el criado suyo, el más viejo de su casa, el que gobernaba en todo lo que tenía. Eso es lo que nos presenta el 24.2. Pero el 15.2 nos da el nombre y el lugar. Así como Pablo de Tarso, Jesús de Nazaret, Eliezer, Damaseno. Damaseno, pues, quiere decir que no que le gustaran las damas, sino que era de la ciudad de Damasco, por si alguno no interpreta correctamente. Era un hombre de ese lugar, de Damasco. En las giras que hacía Abraham por el mundo de su época, pues él iba adquiriendo cosas y personas. En el capítulo 12 de Génesis, llegan a Egipto con Sara. Bueno, con Sarai, que era el nombre original de su esposa. Llegan a Egipto y allí va a comprarle a su esposa
un vestido, unos zapatos y le compró una sierva a Agar. Se la compró allá en Egipto. Eso lo podemos ver y constatar. Después nos vamos a dar cuenta. Vemos aquí en el capítulo, estoy acá con mi Biblia de papel, en el capítulo 16, en el capítulo 12 van a Egipto. En el 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, pues ahí lo pueden ver ustedes, que era egipcia. Después van a ver en el capítulo 21, en el versículo igual, cuando Abraham los sacó de la casa con un poquito de agua y un pan. Entonces, bueno, ya no murieron. El ángel le mostró la fuente de agua y muy bien, no murió ella ni el muchacho. Y dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. O sea, como el papá era Abraham, entonces era la mamá la que le correspondía conseguirle mujer. Y se la consiguió en Egipto, a Ismael. ¿Por qué en Egipto? Porque era su tierra, allá estaba su parentela, seguramente con alguna persona de su familia. Entonces, allí se entronca, a través de Ismael, la consanguinidad de Abraham en Egipto. Miren ustedes que por ahí se fue. Entonces, Abraham manda a Ismael a Egipto y entonces después Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y Jacob termina entrando a Egipto cuando tiene 135 años. Entonces, está Jacob y está también sus nietos egipcios, que no los menciona ahí, que son del linaje de Ismael. Bueno, interesante, ¿no? Estos entronques, pero eso no es lo que queríamos ver. Queremos ver algo más. Eliezer, entonces, ya dijimos, es el siervo de Abraham y es damasceno. Hay una profecía que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 17, versículo 1, que dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Dice la profecía de Isaías, capítulo 17, versículo 1. Bueno, pues Damasco fue destruida muchas veces, como Jerusalén fue destruida muchas veces, como Manhattan el 11 de septiembre fue destruido, pero sigue existiendo. Hoy por hoy, Jerusalén, una ciudad histórica, ahí está, con 1.200.000 habitantes. Pero Damasco también está ahí, capital de Siria, con 2.100.000 habitantes. O sea, prácticamente 2 veces más populosa, con edificios, centros comerciales, barrios residenciales, bueno, rutas de buses, hospitales, teatros, bueno, cuántas cosas de una gran ciudad. Tiene muchos apodos que la comparan pues con el paraíso de Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, pues, aunque fue asolada por asirios, por arameos, bueno, por mucha gente, fue un campo de batalla, podríamos decir.
pues en un momento dado los hititas estaban que arrasaban con Damasco, pero los egipcios también la querían. Y ese pulso, hay un documento que se llama el Tratado de Atusili, que un rey de los hititas tuvo una capitulación con Ramsés II y él, en su manera de transar una guerra, fue que le dejó Damasco a Egipto. Estamos hablando en el año 1259, antes de nuestra era o antes de Cristo. Esto es por los días de Moisés. Ya Damasco pertenece a Egipto. Entonces, pues miren ustedes el entronque, ¿no? Estoy mostrándoles que a partir de Abraham va Eliezer, Damasceno, y esta es la historia de Damasco, pero Abraham tiene también a su hijo en su sierva o con su sierva Agar, y ellos van a terminar en Egipto. Y Damasco también va a terminar siendo egipcia o territorio de Egipto. Abraham, ¿dónde compró a ese siervo tan antiguo? En Damasco también, porque es cuando él viajaba compraba sus cosas. Ahí lo encontramos. A ver, eso está Génesis capítulo 14, versículo 15. Está Abraham con sus fuerzas paramilitares luchando para liberar a su sobrino Lot. Y es la guerra, cuando ustedes saben lo de Kedorlaomer y todo eso que está relatado ahí. Bueno, solo voy a ver el versículo 15. Dice que Abraham cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. Entonces, en esa vuelta, se fue por toda esa región y llegó a la parte norte de Damasco. Entonces, pues él no perdía el viaje, seguramente se trajo a Eliezer. Y bueno, es un hombre que ya llevaba algunas décadas trabajando para su señor Abraham. Bueno, esto es solamente para mostrar pues el origen. Ustedes se acuerdan que el apóstol Pablo iba camino a Damasco cuando se le apareció el Señor Jesús. Pues Damasco es un epicentro de muchas cosas. El más grande conquistador del mundo, Alejandro Magno, conquistó Damasco. Después de que ya no estuvo bajo el imperio griego, esto se dividió en 4 reinos, digamos, la muerte de Alejandro. Entonces los tolemaicos y los seleucidas se la disputan. Fue aliada de Israel en los días del rey Acab, o sea, ya estamos ubicados con el profeta Elías. ¿Se acuerdan ustedes de Jezabel, aquella fenicia pagana, etcétera? Bueno, todas esas historias. La historia de Damasco la vamos a encontrar también en las antigüedades de Flavio Josefo. Dice que la fundó Uz, hijo de Aram. Imagínate tú. Entonces, ahí esa parte sí tenemos que mirarla en este capítulo. El número 10 de Génesis. Entonces, están los descendientes de Noé, Cam, Sem y Jafet,
Y dice el versículo 22, los hijos de Sem, que es la línea semítica por donde van a venir pues Abraham y Jesús y todos ellos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Ahí vamos. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Uz es hijo de Aram y Aram es hijo de Sem. O sea, Uz, el abuelo de Uz es Sem y el bisabuelo de Uz es Noé. Uz fundó Aram junto con otra ciudad que se llamó Tracónite. Está en ese dato es Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo. Bueno, hoy por hoy, importantísima ciudad, sede del Patriarcado Greco-Ortodoxo, o sea, la Iglesia de Antioquía, sede del Patriarcado Greco-Católico en Elquita y sede del Patriarcado Sirio-Ortodoxo Jacobita. Entonces, jacobitas, melquitas y Antioquía están ahí, son escisiones de la Iglesia de Roma, pero son grandes congregaciones con mucha gente, con todo su culto, sus ordenanzas, sus libros sagrados, etcétera, etcétera. Ahí está. Isaías dijo que no sería más ciudad, pero bueno, esa profecía está ahí, pendiente. No quiere decir que si un profeta no se cumple lo que diga, no tengas temor de él, porque yo no le envié ni le hablé, porque esa es una forma de conocer a un falso profeta, pero no es la única, y no es la única medida, porque Jonás era un profeta verdadero y no se cumplió lo que dijo. Jonás, inclusive Jesús tomó como figura a Jonás, y Jonás profetizó contra Nínive y no pasó nada. Y Nínive siguió existiendo. Y bueno, alguien dirá, no, pero siguió existiendo, pero solo una temporada, pero después ya fue arrasada y destruida. Sí, como fue destruido Jerusalén en su momento, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy existe en Irak, el país, ustedes conocen la guerra de Irak, y la tercera ciudad más importante de Irak, hoy por hoy se llama Mosul, que es Nínive, y tiene las murallas, y tiene restos, y tiene vestigios y ruinas de la antigua Nínive. Ahí está hoy, Mosul. Así como en Jerusalén, hoy está el muro de los lamentos, y ese muro es del templo. Y Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, no se cumplió. Entonces uno dice, Jesús era un falso profeta porque sí quedó piedra sobre piedra. No, eso no. Vuelvo y digo lo de Jonás. Eso no es de cumplimiento literal. Lo acabo de citar Isaías 17:3, que dijo que desaparecería Damasco. Y no desapareció. Ahí está. Entonces, pues para que no se extremice nadie ni se fanatice tanto. Pero ¿qué es lo que quiero finalmente presentar? Quiero mostrar una relación tan interesante como esta. Abraham envía a su siervo Eliezer a los suyos para que haya una mujer, sacarla de donde está, y ella va a ser llevada, ella se va a cubrir de velo, como dice la escritura, en ese capítulo que ya vimos de 67 versículos. Pues justamente el versículo 65 dice que Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac, descendió del camello y le había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros?
Y el criado había respondido, ese es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces ella llega velada. La revelación de la mujer es posterior, ya es en el tabernáculo, en el templo o en la tienda, en este caso de Sara. Bueno, ¿a qué haremos semejante todo este pasaje? Si Abraham es una figura del padre Abraham y el hijo de la promesa es Isaac, entonces el hijo prometido, ese del cual dice la Escritura, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es el Señor Jesucristo. Y entonces Abraham es figura de Dios Padre y Jesucristo es ese hijo a quien el Padre le da la misión a un siervo para que inicie el proceso de búsqueda de la mujer para su hijo. Entonces, ¿quién sería ese siervo fiel sobre la casa? Vámonos para el libro de los Hebreos, capítulo 3. Dice así, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces allí nos muestra que hay un Dios y Padre de todos nosotros, tipificado en Abraham, que envió un siervo que se llama Moisés para que empezara ese periplo para que su hijo pudiera finalmente tener la descendencia que debería tener. Entonces, Isaac es tipo de la promesa que es Cristo, y entonces el siervo Eliezer de Damasco es una figura del fiel siervo sobre la casa del padre Abraham, que es Moisés, para que tengamos una perspectiva y un sentido justo de las proporciones de los personajes de la Escritura, de dónde salieron, dónde se originaron, cuáles son sus entronques, dónde se juntan, dónde se abren y vuelven y se encuentran. Es algo que cuando tú le descubres el sistema circulatorio, sabes por dónde van las venas. Hay un sistema de irrigación de la palabra, de la revelación del Espíritu allí en los textos bíblicos. Haciendo estos estudios, sencillamente, no solamente te estoy contando la historia, sino te estoy poniendo en contacto con las fuentes y los afluentes de esas mismas fuentes para que puedas navegar en este momento junto conmigo mientras vas viendo, entendiendo, aprendiendo. Por favor, coteja, escudriña todas estas cosas. Cerciórate de que sí son así como la estamos hablando. En la medida en que seguimos merodeando y profundizando sobre esta temática patriarcal, cada vez lo tendrás más claro, cada vez te vas familiarizando más con los personajes, quiénes son sus mujeres, las siervas de sus mujeres, etcétera, etcétera. Vas a ver, por ejemplo, que Jacob, que es Israel, va a alcanzar a conocer a su abuelo, siendo que su abuelo, que es Abraham, tuvo su hijo Isaac a los 100 años. Sin embargo, alcanza a conocer a su nieto Jacob, y Jacob alcanza a escuchar enseñanzas
y testimonios de Abraham durante 15 años. O sea, 15 años tiene mi hija Elvira. O sea, ya es una niña grande que sabe, si está hablando conmigo, ella está aprendiendo cosas. Yo mantengo permanente diálogo con mi hija y le enseño muchas cosas. O sea, si tiene un abuelo que se llama Abraham y que es hombre, claro, no alcanzó a conocer a su abuelita Sara, no, ya había muerto, pero pudo escuchar de su abuelo muchas historias. Ya saben ustedes lo que nosotros estamos leyendo y escudriñando, pues él lo escuchaba de viva voz de su abuelo. Entonces, 15 años, ahí ya muere Abraham. Por ejemplo, esto, cuando tú vas viendo los entronques y los intríngulis de las enramadas familiares y todas sus problemáticas, entonces a mayor familiaridad con el contexto, pues ya vas navegando sobre eso y esto nos va a proyectar a donde queramos con más facilidad. La semana entrante ya estamos rediseñando el programa para entrar a Cultura y Misterios Bíblicos, a nuevos temas. No sé todavía la línea, cuál vayamos a seguir, pero por supuesto que te ayudará, te fundamentará, te consolidará, te fortalecerá, te ayudará a estar arraigado y cimentado en tu fe, inconmovible sobre la roca, porque ese es el objetivo. Del resto, pues, no habría razón. Hay vasos experimentados y muy con capacidad para aportar en estas reuniones, y bueno, hay nuevos panelistas preparándose. No todos podrán, porque pues hay personas que no tienen el tiempo, la disponibilidad. En el caso de nuestra hermana Adita, está con la salud en proceso de recuperación, pero va así un poquito mejorando, pero no todo lo que quiere, entonces no siempre está sin unas afectaciones fuertes de dolor, unas cefaleas terribles. Entonces, bueno, bendito Dios, poco a poco se irá restaurando y esperemos que en breve la tengamos 0 kilómetros. Pero pues también hay otros vasos y vienen nuevas personas y ya los verán ustedes. Algunos serán conocidos de unos y desconocidos de otros, pero en la medida en que entremos en materia los irán conociendo y etcétera. También tendremos participación de las personas que están cada día conectándose en el programa en live, en directo, en vivo, para que hagan preguntas y bueno, va a haber una participación cada vez más intensa, puertas más amplias para entrar en contacto en la materia que estemos tratando en ese momento. Bueno, para terminar, solo les dejo esta posibilidad dentro de la lógica matemática de los tiempos, y es que en el capítulo 46 de Génesis, entonces está en Jacob entrando con sus 66 personas y está en la lista de todos los descendientes de Israel que entraron ahí, para con los 4 que están en Egipto completar los 70. Pero no quiere decir que llegaron 66 personas. Dice la Escritura,
tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Dice capítulo 46, versículo 6. Sus ganados y sus bienes. Dentro de los bienes están sus siervos, o sea, sus esclavos. Estos eran parte como si fuera la ganadería, no se contaban dentro del linaje ni dentro de la familia de las personas en el censo, no. Eran los siervos, esos no tenían ese conteo. Entonces, es muy posible que si Abraham, cuando nace su hijo Isaac, tiene 100 años, pues tenga un siervo de 20 años. Y cuando Isaac ya es un hombre para casarse, Eliezer también es un hombre de 40 años, es mucho menor, muchísimo menor. Si Abraham se alcanza a conocer con Jacob por 15 años, es muy posible que Eliezer entre a Egipto, y pues si entró a Egipto Leví, que es hijo de Jacob, y ahí en Egipto nació Coat, que es el abuelo de Moisés. Entonces es muy posible que Eliezer Damasceno hubiera conocido a Amram o inclusive a Moisés. Es posible si tuvo una larga vida como estos patriarcas. Y no solo eso, sino que Ismael también. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahí los dejo. Una feliz noche. Mañana nos vemos en nuestro devocional de adoradores. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer